Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos un tema fascinante que tiene un significado profundo en la vida espiritual de millones de personas, las historias del Rosario. Este video es especialmente importante para aquellos que buscan entender no solo la devoción detrás del Rosario, sino también las increíbles historias de fe, milagros y resistencia que han marcado su trayectoria a lo largo de los siglos. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos que profundizan en el catolicismo, la espiritualidad y la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple serie de oraciones pudo influir en batallas históricas o inspirar conversiones masivas? Hoy descubrirás cómo el rosario ha sido mucho más que una forma de oración, ha sido una auténtica arma espiritual que ha cambiado el curso de la historia. Ahora, sin más preámbulos, acompáñame en este viaje por algunas de las historias más impresionantes relacionadas con el rosario, desde su origen con Santo Domingo de Guzmán, pasando por la crucial batalla de Lepanto, hasta llegar a las apariciones de Lourdes y el papel fundamental de Papa Pío V. ¿Estás listo para conocer cómo el rosario moldeó la fe de millones de personas y sigue siendo una fuente de inspiración y devoción hasta nuestros días? Queda hasta el final, porque te aseguro que lo que aprenderás hoy no solo fortalecerá tu fe, sino que te dará una perspectiva completamente nueva sobre el poder de la oración. La historia del rosario como una devoción poderosa comienza con Santo Domingo de Guzmán, un hombre que nació en 1170 en la pequeña localidad de Caleruega, España. Domingo provenía de una familia profundamente cristiana y desde temprana edad mostró una inclinación hacia la vida religiosa. A los 7 años, ingresó al monasterio de los benedictinos de San Esteban para iniciar su formación, una decisión que marcaría el comienzo de una vida dedicada al servicio de Dios. Durante sus estudios en la Universidad de Palencia, no solo se destacó por su intelecto, sino también por su vida de profunda oración y sacrificio. Este periodo de formación espiritual e intelectual le preparó para su futura misión, combatir la herejía y promover la verdad cristiana. En 1203, Domingo fue enviado al sur de Francia en una misión para confrontar a los albigenses, un grupo herético que se oponía a varios principios fundamentales de la fe católica. Allí se dio cuenta de que la predicación sola no era suficiente para convertir a la población, lo que realmente faltaba era un enfoque espiritual más profundo. Fue entonces cuando, según la tradición, la Virgen María se le apareció en una visión, entregándole el rosario como una herramienta poderosa para predicar y guiar a los pecadores hacia la conversión. Este evento se considera uno de los momentos fundacionales en la historia del rosario, marcando su introducción como una forma concreta de oración dentro de la Iglesia Católica. Domingo comenzó a difundir el rosario como un medio para enseñar los misterios de la vida de Jesús y María. A través de la repetición del Ave María y la meditación en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, los fieles podían profundizar en su fe de una manera más accesible y cercana. El rosario no solo fue adoptado como una práctica devocional, sino también como una herramienta de enseñanza que permitía a la gente común reflexionar sobre las verdades más importantes de la fe cristiana. Esta innovación no solo transformó la espiritualidad de la época, sino que también reforzó el poder de la Iglesia frente a las corrientes heréticas. Con el tiempo, la influencia de Santo Domingo y su devoción al rosario se expandieron más allá de Francia, llegando a muchas partes de Europa. La Orden de los Predicadores, también conocida como los dominicos, fundada por él, se convirtió en una de las principales fuerzas de predicación y enseñanza en la Edad Media. La orden adoptó el rosario como uno de sus pilares espirituales, promoviendo su uso entre sus seguidores y extendiéndolo a nuevas regiones. Esta expansión no solo fortaleció la fe de muchas comunidades, sino que también aseguró que el rosario se convirtiera en una de las devociones más queridas dentro de la Iglesia. Hoy en día, Santo Domingo es recordado no solo por su papel en la fundación de los dominicos, sino también por haber dado al mundo una de las herramientas espirituales más poderosas, el rosario. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, y su influencia sigue viva en cada persona que reza el rosario como una forma de meditar sobre la vida de Cristo y buscar la intercesión de la Virgen María. Así, el rosario continúa siendo una fuente de gracia y conversión para millones de personas en todo el mundo, tal como lo fue en los días de Santo Domingo. En resumen, la introducción del rosario por Santo Domingo de Guzmán no solo transformó la vida espiritual de su época, sino que también dejó un legado que continúa enriqueciendo la vida de los fieles.
El rosario no es solo una forma de oración, es un camino hacia la verdad, la paz y la salvación. Al mirar hacia atrás en la vida de Domingo, podemos ver cómo una simple herramienta de oración, entregada por la Virgen María, pudo cambiar el curso de la historia y fortalecer la fe de innumerables almas. La batalla de Lepanto, librada el 7 de octubre de 1571, es un evento decisivo en la historia europea, donde el rosario jugó un papel clave en la victoria cristiana sobre el Imperio Otomano. La batalla de Lepanto no solo fue una confrontación militar entre la Santa Liga y el Imperio Otomano, sino también una lucha espiritual que fue acompañada por oraciones fervorosas a la Virgen María. En ese momento, Europa estaba bajo la constante amenaza del avance otomano, y su dominio en el mar Mediterráneo era una preocupación creciente para los estados cristianos. El Papa Pío V, quien entonces dirigía los esfuerzos por organizar una defensa unificada, entendía claramente la gravedad de la situación. Él, convencido del poder del rosario, llamó a todos los fieles a rezarlo pidiendo la intercesión de la Virgen para asegurar la victoria cristiana. Fue esta devoción y la confianza en la protección divina lo que, según muchos, cambió el rumbo de la batalla. El contexto político de la época era complejo. Los otomanos habían estado expandiendo su control sobre vastas áreas del Mediterráneo y amenazaban directamente a Europa occidental. La República de Venecia, el Papado y el Reino de España formaron una alianza conocida como la Santa Liga, con el objetivo de detener el avance musulmán. Aunque la flota otomana era numerosa y estaba bien equipada, la Santa Liga no solo confiaba en su armamento, sino también en la fuerza espiritual del rosario. Antes de la batalla, el Papa Pío V y miles de fieles en Roma y en toda Europa rezaban el rosario, confiando en la intercesión de Nuestra Señora del Rosario para proteger a las fuerzas cristianas. Cuando la batalla comenzó en el Golfo de Lepanto, las fuerzas de la Santa Liga estaban lideradas por don Juan de Austria, medio hermano del rey Felipe II de España. Aunque los otomanos superaban en número a la flota cristiana, algo extraordinario sucedió durante la lucha. A pesar de los pronósticos en contra, la flota cristiana logró una victoria decisiva, destruyendo gran parte de las fuerzas otomanas y capturando a miles de soldados enemigos. Esta victoria no solo fue significativa desde el punto de vista militar, sino también espiritual, ya que muchos creyeron que fue el resultado de la intervención de la Virgen María a través de las oraciones del rosario. Tras la victoria, el Papa Pío V proclamó que el triunfo en Lepanto había sido gracias a la intercesión divina. Para conmemorar este milagro, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que más tarde sería conocida como la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Esta celebración, que tiene lugar cada 7 de octubre, sigue siendo una ocasión importante dentro de la Iglesia Católica, donde se recuerda cómo el poder de la oración y la devoción a la Virgen María pudieron salvar a Europa de la dominación otomana. A partir de este momento, el rosario ganó aún más popularidad, consolidándose como una devoción central en la vida espiritual de millones de católicos. La batalla de Lepanto fue mucho más que un enfrentamiento naval. Simbolizó una lucha entre la cristiandad y las fuerzas que amenazaban con socavar su existencia. El rosario, utilizado como una herramienta espiritual para invocar la ayuda divina, se destacó como un emblema de esperanza y victoria en tiempos de adversidad. La historia de Lepanto nos recuerda el poder de la fe, no solo en momentos de guerra, sino en cualquier desafío que enfrentemos. Incluso hoy en día, la historia de esta batalla sigue inspirando a quienes creen en el poder transformador de la oración. El impacto de la batalla de Lepanto también tuvo repercusiones a largo plazo. No solo frenó el avance otomano en el Mediterráneo, sino que también unió a las naciones cristianas bajo una causa común. La victoria fue vista como un milagro, y fortaleció la fe de los católicos en la intercesión de la Virgen María a través del rosario. Con el tiempo, el rosario se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual y una fuente constante de esperanza, especialmente en tiempos de dificultad. La historia de Lepanto se ha convertido en un recordatorio constante de que, cuando confiamos en el poder de la oración, podemos superar incluso los obstáculos más grandes. En conclusión, la batalla de Lepanto no solo fue un hito militar, sino también un punto de inflexión espiritual en la historia de Europa. El rosario jugó un papel crucial en unir a los fieles en oración y asegurar una victoria que muchos consideran milagrosa.
Hoy en día, el 7 de octubre no solo se celebra como una conmemoración de esta batalla, sino también como un recordatorio del poder de la fe, la unidad y la devoción a la Virgen María a través del rosario. Esta historia sigue siendo una de las más poderosas en la tradición cristiana, un testimonio de cómo la oración puede cambiar el curso de la historia de las apariciones de la Virgen de Lourdes, en 1858, es uno de los relatos más conmovedores y significativos en la tradición del rosario. En un pequeño pueblo del sur de Francia llamado Lourdes, una joven campesina llamada Bernadette Soubirous, de tan solo 14 años, experimentó una serie de visiones que cambiarían su vida y la de miles de personas. Estas apariciones de la Virgen María no solo transformaron a Bernadette, sino que también trajeron consigo un mensaje poderoso de fe, penitencia y oración, especialmente a través del rosario. Bernadette provenía de una familia muy humilde y su vida diaria estaba marcada por la pobreza y la enfermedad. Sin embargo, a pesar de las difíciles circunstancias, ella mantenía una profunda fe en Dios y en la Virgen María. El 11 de febrero de 1858, mientras recogía leña cerca de una cueva conocida como Massabielle, Bernadette experimentó la primera de sus 18 visiones. En estas apariciones, la Virgen María, vestida de blanco con una cinta azul, le habló y le pidió que rezara el rosario. Esta sencilla pero poderosa petición sería el eje central de las apariciones de Lourdes. A lo largo de los siguientes meses, Bernadette continuó visitando la cueva, donde la Virgen le pidió que rezara por los pecadores, que hiciera penitencia y que construyeran una capilla en el lugar de las apariciones. La noticia de estas visiones rápidamente se extendió por toda la región, atrayendo a miles de personas, algunas de las cuales venían con escepticismo, mientras que otras llegaban buscando esperanza y curación. Una de las visiones más significativas ocurrió cuando la Virgen le mostró a Bernadette un manantial en la cueva, cuyas aguas comenzaron a ser consideradas milagrosas debido a las curaciones inexplicables que allí sucedieron. La Iglesia inicialmente fue cautelosa ante las afirmaciones de Bernadette y fue sometida a rigurosos interrogatorios por las autoridades eclesiásticas y civiles. Sin embargo, su humildad y firmeza en lo que había visto convencieron a muchos de que sus visiones eran genuinas. Tras una investigación oficial, en 1862 la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones como auténticas. A partir de ese momento, Lourdes se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo, donde millones de personas acuden cada año para rezar el rosario y buscar sanación espiritual y física. El mensaje central de Lourdes es la importancia de la oración, el arrepentimiento y la devoción a la Virgen María. A través del rosario, los fieles pueden meditar en los misterios de la vida de Cristo y pedir la intercesión de la Virgen en sus vidas. Bernadette, que luego ingresó en un convento y vivió una vida de humildad y oración, nunca reclamó ningún mérito por las curaciones que se producían en Lourdes. Siempre dijo que ella solo había sido un instrumento de la voluntad de Dios y de la Virgen María. Hoy en día, Lourdes sigue siendo un símbolo poderoso de fe y esperanza. Las aguas del manantial continúan atrayendo a millones de peregrinos que buscan alivio de sus sufrimientos, tanto físicos como espirituales. Pero más allá de los milagros visibles, el verdadero mensaje de Lourdes es el llamado a la conversión, a la penitencia y a una vida de oración sincera. Es un recordatorio de que, a través del rosario, podemos acercarnos más a Dios y a la Virgen María, quienes interceden constantemente por nuestras necesidades. En resumen, las apariciones de Lourdes no solo cambiaron la vida de Bernadette, sino que también dejaron una huella imborrable en la Iglesia y en la vida espiritual de millones de personas. La devoción al rosario, que fue central en el mensaje de la Virgen, sigue siendo un camino hacia la santidad y la paz interior. Lourdes nos enseña que, a través de la fe, la oración y el arrepentimiento, podemos encontrar consuelo y esperanza en medio de nuestras dificultades. Papa Pío V, quien gobernó la Iglesia entre 1566 y 1572, jugó un papel fundamental en la historia del rosario y en su promoción como una devoción clave dentro de la fe católica. El Papa Pío V fue uno de los líderes más influyentes de su tiempo, no solo por su papel en las reformas de la Iglesia Católica, sino también por su devoción al rosario y su firme creencia en el poder de la oración.
Nacido en 1504 como Antonio Michele Ghislieri en una familia modesta de Italia, su vida fue marcada desde el principio por una profunda devoción religiosa. Desde joven, entró en la orden de los dominicos, adoptando el nombre de Fra Michele. Su vida como dominico se distinguió por su estricta adherencia a la disciplina, el estudio y la oración, lo que le permitió ascender rápidamente en los rangos eclesiásticos. Finalmente, fue elegido papa en 1566 bajo el nombre de Pío V. Una de las contribuciones más importantes de Pío V fue su papel en la organización de la Santa Liga, una coalición de estados cristianos formada para enfrentar la amenaza otomana en el Mediterráneo. Pío V entendía que la lucha contra el Imperio Otomano no solo era una batalla militar, sino también una lucha espiritual. Por eso, promovió el rezo del rosario entre los fieles, alentando a los cristianos de toda Europa a unirse en oración pidiendo la intercesión de la Virgen María. Para él, el rosario no era solo una herramienta devocional, sino una auténtica arma espiritual que podía cambiar el curso de los eventos, como vimos anteriormente. La victoria en la batalla de Lepanto en 1571 fue un evento decisivo en la historia europea, y el Papa Pío V atribuyó este triunfo directamente a la intervención de la Virgen María gracias a las oraciones del Rosario. Tras la victoria, Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que más tarde sería renombrada como la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Este gesto no solo conmemoraba el papel del rosario en la victoria militar, sino que también reforzaba su importancia como una devoción esencial en la vida espiritual de los católicos. El Papa Pío V también dejó una marca indeleble en la liturgia de la Iglesia, promoviendo reformas que unificaron y estandarizaron el rito de la misa. En 1570 promulgó el Misal Romano, que estableció una forma coherente y unificada para la celebración de la misa en toda la Iglesia católica. Esta reforma no solo fue un esfuerzo por fortalecer la unidad litúrgica, sino también por asegurar que las devociones, como el rosario, tuvieran un lugar central en la vida espiritual de los fieles. A través de estas acciones, Pío V promovió una renovación espiritual que alentaba a los católicos a vivir su fe de manera más profunda y significativa. Bajo su papado, el rosario se consolidó como una práctica devocional fundamental. Pío V promovió su rezo no solo como una devoción privada, sino también como una forma pública de oración que unía a la comunidad cristiana. Esta insistencia en el poder del rosario ayudó a popularizarlo en toda Europa, convirtiéndolo en una devoción accesible para personas de todas las clases sociales. A partir de entonces, el rosario comenzó a ser rezado no solo en los hogares y las iglesias, sino también en momentos de crisis, en las guerras y en los momentos más difíciles de la vida personal de los fieles. Hoy en día, el legado de Pío V sigue vivo en la Iglesia. Su devoción al rosario y su promoción de esta práctica devocional como un medio de invocar la intercesión divina siguen siendo una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su canonización en 1712 fue un reconocimiento de su papel no solo como líder eclesiástico, sino también como un defensor incansable de la fe y de la verdad. A través de su vida y su papado, Pío V mostró cómo la fe, la oración y la devoción a la Virgen María pueden tener un impacto transformador tanto en la vida individual como en la historia de las naciones. En conclusión, el Papa Pío V no solo dejó un legado de reformas litúrgicas y eclesiásticas, sino que también consolidó al rosario como una de las devociones más importantes de la Iglesia Católica. Su fe inquebrantable en el poder de la oración y su promoción del rosario como un medio de unión espiritual continúa inspirando a los fieles hoy en día. Gracias a su visión y liderazgo, el rosario ha permanecido como una herramienta poderosa para la oración y la meditación en la vida de los católicos de todo el mundo. El rosario, tal como lo conocemos hoy, es el resultado de un largo proceso de desarrollo que comenzó en la Edad Media. Aunque la práctica de la oración repetitiva ya existía en los primeros siglos del cristianismo, fue durante la Edad Media cuando el rosario empezó a tomar la forma que tiene hoy en día. La devoción a la Virgen María, en particular, comenzó a ganar terreno durante este periodo, y la necesidad de una forma de oración accesible para los laicos, muchos de los cuales no sabían leer, llevó al uso de cuentas de oración como una forma de contar las oraciones repetitivas. Uno de los primeros precedentes del rosario fue el rezo del Salterio de María, una forma de oración en la que los fieles rezaban 150 Ave Marías en lugar de los 150 salmos del Salterio bíblico.
Esta práctica, que comenzó entre los monjes y laicos que no podían recitar el salterio completo, fue un paso crucial en la evolución del rosario. El uso de cuentas de oración también se generalizó durante este periodo, permitiendo a los fieles llevar un recuento de sus oraciones y meditar más fácilmente en los misterios de la vida de Cristo y María. Las órdenes religiosas, como los cartujos y los cistercienses, desempeñaron un papel clave en la popularización de estas formas de oración repetitiva. Sin embargo, fue la Orden de los Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, la que realmente dio forma al rosario tal como lo conocemos hoy. Los dominicos no solo promovieron el rezo del rosario, sino que también ayudaron a estructurarlo en 3 grupos de misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos, que permitían a los fieles meditar en los principales eventos de la vida de Cristo y de la Virgen María. Durante la Baja Edad Media, la devoción al rosario se extendió por toda Europa, en gran parte gracias a los esfuerzos de los dominicos y otros predicadores. Las personas comenzaron a ver en el rosario no solo una forma de oración, sino también una herramienta pedagógica para aprender y meditar sobre los misterios más importantes de la fe cristiana. Esta popularización del rosario coincidió con el creciente interés por las devociones marianas en general, ya que la Virgen María fue cada vez más venerada como intercesora y protectora de los fieles. El papel del rosario en la vida espiritual de los cristianos medievales no puede subestimarse. En una época en la que la mayoría de las personas no tenía acceso a la educación formal ni a las escrituras, el rosario proporcionaba un medio simple pero poderoso para participar en la vida espiritual de la Iglesia. La repetición del Ave María y la meditación en los misterios de Cristo y María permitían a los fieles unirse más profundamente a los misterios de la fe, sin necesidad de libros ni de conocimientos teológicos avanzados. De esta manera, el rosario se convirtió en una de las formas más accesibles y populares de devoción. A lo largo de los siglos, el rosario continuó evolucionando, incorporando nuevos elementos y siendo adaptado a diferentes contextos históricos y culturales. Sin embargo, su estructura básica y su propósito central de meditar en los misterios de la vida de Cristo y María se mantuvieron constantes. A lo largo de la Edad Media, el rosario no solo fortaleció la vida espiritual de los individuos, sino que también ayudó a la Iglesia a enfrentar las herejías y las amenazas externas que surgieron durante este periodo. En muchos sentidos, el rosario fue una herramienta clave para la renovación espiritual de Europa en los tiempos medievales. En resumen, el desarrollo del rosario en la Edad Media fue un proceso gradual que culminó en la creación de una devoción que sigue siendo central en la vida de millones de católicos hoy en día. Durante este periodo, el rosario se transformó en una forma accesible y poderosa de oración que permitía a los fieles meditar en los misterios más profundos de la fe cristiana. Gracias a su simplicidad y profundidad, el rosario se convirtió en una de las devociones más queridas y respetadas de la Iglesia, un legado que sigue vivo hasta nuestros días. El rosario ha continuado evolucionando a lo largo de los siglos y su relevancia se ha mantenido firme en la vida de la Iglesia hasta nuestros días. En tiempos modernos, el rosario ha seguido siendo una devoción central dentro de la Iglesia católica, adaptándose a los cambios culturales y espirituales, pero sin perder su esencia. A lo largo de los siglos XIX y XX, el rosario experimentó un resurgimiento particular gracias a varios acontecimientos clave, como las apariciones marianas de Fátima en 1917, donde la Virgen María pidió a los 3 pastorcitos que rezaran el rosario para alcanzar la paz en el mundo y la conversión de los pecadores. Estas apariciones ayudaron a reafirmar el lugar del rosario como una oración no solo personal, sino también comunitaria, con el poder de influir en los eventos globales. Durante el siglo XX, varios papas también contribuyeron a la promoción del rosario como una herramienta espiritual vital para los católicos. El Papa Pío XII, 1939-1958, se refirió al rosario como la oración perfecta y promovió su rezo en familia, destacando la importancia de la oración en el hogar. El Papa Juan XXIII, conocido por convocar el Concilio Vaticano II, rezaba el rosario diariamente y lo consideraba un pilar fundamental de su vida espiritual. Su sucesor, el Papa Pablo VI, también animó a los fieles a rezar el rosario, subrayando que su simplicidad lo hacía accesible para todos, desde niños hasta ancianos. Uno de los más grandes promotores del rosario en tiempos recientes fue sin duda el Papa Juan Pablo II. En 2002,
este Papa Mariano publicó la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, en la cual introdujo los misterios luminosos como un nuevo conjunto de misterios para ser meditados junto a los gozosos, dolorosos y gloriosos. Estos nuevos misterios abarcan momentos clave de la vida pública de Jesús, como su bautismo en el río Jordán, las bodas de Caná y la institución de la Eucaristía. Con esta adición, Juan Pablo II no solo revitalizó el rezo del rosario, sino que también lo hizo más completo al incluir episodios de la vida de Cristo que antes no se contemplaban explícitamente en esta oración. La carta de Juan Pablo II fue mucho más allá de la introducción de los nuevos misterios. En ella, destacó el rosario como una oración profundamente cristocéntrica, en la que la meditación sobre la vida de María siempre conduce a contemplar el misterio de Cristo. El Papa también destacó la importancia del rosario en la búsqueda de la paz mundial, especialmente en tiempos de conflictos y tensiones globales. Para él, el rosario era una herramienta poderosa no solo para la conversión personal, sino también para la reconciliación y la paz en el mundo. Esta perspectiva del rosario como un puente entre lo espiritual y lo social ha sido una de las razones por las cuales esta devoción ha seguido siendo tan relevante en la vida contemporánea. En tiempos recientes, el rosario también ha encontrado un nuevo auge gracias a su simplicidad y capacidad para adaptarse a las necesidades espirituales de las personas en un mundo cada vez más acelerado. En un tiempo en el que muchos buscan formas de reconectar con la espiritualidad y encontrar paz interior, el rosario ofrece una práctica de meditación profundamente arraigada en la tradición cristiana. Su repetición y estructura ayudan a enfocar la mente y el corazón, permitiendo a quienes lo rezan entrar en un estado de reflexión tranquila y profunda sobre los misterios de la vida de Cristo y la Virgen María. Además, la tecnología moderna ha permitido que el rosario llegue a nuevas audiencias a través de medios digitales. Hoy en día, es común encontrar aplicaciones móviles que guían a los usuarios en el rezo del rosario, haciendo que esta devoción esté más accesible que nunca. Las redes sociales y las plataformas de video también han contribuido a que se reúnan virtualmente personas de todo el mundo para rezar el rosario en comunidad, uniendo a los fieles más allá de las fronteras geográficas. Este fenómeno demuestra que, aunque el mundo moderno es muy diferente de la Edad Media o los tiempos de Santo Domingo, el rosario sigue siendo una fuente de consuelo y fortaleza espiritual para quienes lo rezan. En conclusión, el rosario ha demostrado ser una devoción atemporal que ha sabido adaptarse a las necesidades de cada época sin perder su esencia. Desde sus orígenes en la Edad Media hasta su popularización en tiempos modernos, esta oración ha sido una herramienta poderosa para la meditación, la conversión personal y la búsqueda de la paz mundial. La simplicidad del rosario es, en muchos sentidos, la clave de su durabilidad. Es una oración que puede ser rezada por cualquiera, en cualquier lugar, y que siempre lleva a una profundización en el misterio de Cristo y en el amor de la Virgen María. Así como fue relevante en el pasado, el rosario sigue siendo una fuente inagotable de gracia y fortaleza para los católicos de todo el mundo. El rosario ha pasado de ser una simple oración repetitiva a convertirse en una parte esencial de la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. No es solo una oración de los tiempos antiguos, sino que continúa teniendo un lugar especial en la vida diaria de los católicos modernos. La devoción al rosario es vista por muchos como una fuente constante de paz, esperanza y fortaleza, especialmente en momentos de crisis personal o colectiva. A través de los siglos, innumerables personas han encontrado en el rosario una forma de conectarse más profundamente con Dios, de meditar sobre los misterios de la vida de Cristo y de pedir la intercesión de la Virgen María en sus necesidades. Una de las razones por las cuales el rosario sigue siendo tan relevante hoy en día es su flexibilidad y accesibilidad. A diferencia de muchas otras formas de oración o devoción, el rosario puede ser rezado en cualquier lugar, en la iglesia, en casa, en el coche o incluso mientras se camina. Esta portabilidad lo convierte en una herramienta valiosa para quienes buscan incorporar la oración en su vida cotidiana, especialmente en una era en la que las demandas laborales y familiares pueden hacer que sea difícil encontrar tiempo para la espiritualidad. Además, el rosario es una oración que no requiere grandes conocimientos teológicos, lo que permite que personas de todas las edades y niveles educativos puedan participar en él. Otra dimensión del rosario que ha resonado profundamente en la vida cotidiana es su capacidad para ofrecer consuelo en tiempos de dolor o incertidumbre.
Muchos católicos recurren al rosario cuando enfrentan desafíos personales, como enfermedades, pérdidas familiares o problemas financieros. A través de la repetición de las oraciones y la meditación en los misterios de Cristo, el rosario ayuda a los fieles a centrar sus pensamientos y a encontrar consuelo en la presencia constante de Dios y de la Virgen María. Esta práctica no solo alivia el dolor emocional, sino que también fortalece la fe, recordando a los creyentes que no están solos en sus luchas. El rosario también juega un papel clave en la vida comunitaria de los católicos. Muchas parroquias y comunidades religiosas organizan rosarios colectivos, especialmente en ocasiones especiales como funerales, celebraciones marianas o momentos de crisis nacional. Estas oraciones comunitarias no solo refuerzan los lazos entre los miembros de la comunidad, sino que también crean un sentido de unidad espiritual, recordando a los fieles que la oración tiene el poder de trascender las fronteras físicas y unir a las personas en un objetivo común. Esta dimensión comunitaria del rosario es especialmente significativa en tiempos de crisis, cuando los fieles buscan consuelo y fortaleza en la fe compartida, además de su uso en la vida personal y comunitaria. El rosario ha sido una herramienta valiosa en la educación religiosa. Muchas escuelas y programas de catequesis enseñan a los niños a rezar el rosario desde una edad temprana, presentándolo como una forma simple pero poderosa de meditar sobre la vida de Jesús y la Virgen María. A través del rosario, los niños aprenden no solo las oraciones, sino también los eventos clave de la historia de la salvación, lo que les permite profundizar en su comprensión de la fe católica de una manera accesible y significativa. Esta educación en la oración forma la base para una vida espiritual rica y duradera. Finalmente, el legado del rosario en la vida cotidiana se extiende más allá de la esfera religiosa para tocar la vida de personas de diferentes contextos y creencias. A lo largo de la historia, el poder de la oración del rosario ha sido reconocido no solo por los católicos, sino también por personas de otras religiones o incluso por quienes no profesan una fe específica. Su simplicidad, accesibilidad y profundidad lo han convertido en un puente entre lo humano y lo divino, ofreciendo un refugio espiritual para todos aquellos que buscan paz y consuelo en sus vidas diarias. Así, el rosario sigue siendo un testimonio del poder de la oración y la fe, un legado que perdura en el corazón de la humanidad. En conclusión, el rosario no es solo una oración, sino una forma de vida que ha sido adoptada por millones de personas en todo el mundo. Su simplicidad, accesibilidad y capacidad para ofrecer consuelo y paz lo han convertido en una parte esencial de la vida espiritual de los católicos, desde los tiempos de Santo Domingo hasta la actualidad. En la vida personal, comunitaria y educativa, el rosario sigue siendo una fuente de fortaleza y esperanza, recordándonos que, a través de la oración, podemos acercarnos más a Dios y a la Virgen María, encontrando consuelo y guía en cada misterio que contemplamos. Antes de continuar explorando más a fondo la rica historia del rosario y su impacto en la vida cotidiana, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Estás disfrutando este contenido? Si hasta ahora te ha parecido interesante y útil, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo juntos sobre temas de fe, historia y espiritualidad. Además, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de contenido valioso. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo este tipo de contenido con más personas. Ahora, continuemos con nuestro recorrido. A lo largo de los siglos, el rosario ha sido reconocido no solo como una herramienta de meditación personal y devoción mariana, sino también como un instrumento poderoso en la búsqueda de la paz mundial. En muchas ocasiones de crisis y conflictos globales, la Iglesia ha recurrido al rosario como una oración colectiva capaz de traer paz y reconciliación. Este aspecto del rosario fue especialmente promovido por varios papas y líderes religiosos, quienes creían firmemente en el poder de la oración para influir en los eventos mundiales y suavizar las tensiones entre las naciones. Uno de los eventos más significativos en los que el rosario fue promovido como un instrumento para la paz mundial ocurrió en Fátima, Portugal, en 1917. En ese año, durante la Primera Guerra Mundial, la Virgen María se apareció a 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, y les pidió que rezaran el rosario diariamente para alcanzar la paz en el mundo. Esta petición vino acompañada de una advertencia: si la humanidad no se arrepentía de sus pecados y no rezaba el rosario, se producirían nuevas guerras y sufrimientos.
El mensaje de Fátima tuvo un profundo impacto en millones de personas y sigue siendo uno de los ejemplos más poderosos de cómo el rosario está vinculado a la búsqueda de la paz. Durante el siglo XX, el rosario fue promovido como una oración crucial en momentos de guerra y conflicto, especialmente durante la Guerra Fría. El Papa Pío XII, conocido como el Papa del Rosario, alentó a los fieles a rezar el rosario por la paz mundial, especialmente en respuesta a la creciente amenaza del comunismo y la guerra nuclear. Creía firmemente que la Virgen María, a través del rosario, podía interceder para evitar una catástrofe global y traer la paz entre las naciones. Esta convicción no era solo teórica. Pío XII mismo dedicó muchas de sus oraciones y actos públicos al rezo del rosario en favor de la paz mundial. Un evento notable que subraya el poder del rosario en la historia reciente fue la Revolución del Rosario en Filipinas en 1986. Durante la dictadura de Ferdinand Marcos, millones de filipinos se unieron en una revolución pacífica para restaurar la democracia en su país. A lo largo de las protestas, muchos manifestantes llevaron consigo rosarios y rezaron juntos, pidiendo la intervención divina para evitar la violencia y lograr un cambio pacífico. Este movimiento, que pasó a la historia como un ejemplo de resistencia no violenta, culminó en la caída del régimen sin que se derramara sangre. Para muchos, fue un testimonio del poder del rosario como un símbolo de unidad y paz. El rosario también fue promovido como una oración clave para la paz mundial por el Papa Juan Pablo II, quien, en 2002, publicó su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. En este documento, el Papa explicó que el rosario no es solo una oración para la vida personal, sino que tiene implicaciones globales. Destacó que a través de la meditación en los misterios de Cristo, los fieles son llamados a reflexionar sobre los grandes problemas del mundo, como la guerra, la pobreza y la injusticia, y a buscar soluciones basadas en el amor, la compasión y la solidaridad. Para Juan Pablo II, el rosario era una oración que podía transformar no solo a los individuos, sino también a las sociedades. En tiempos más recientes, el Papa Francisco también ha alentado a los católicos a rezar el rosario por la paz, especialmente en medio de los conflictos contemporáneos, como las tensiones en Medio Oriente, las crisis migratorias y las divisiones sociales en muchas partes del mundo. Durante su pontificado, ha enfatizado que el rosario es una oración que nos conecta con la Virgen María, quien nos guía hacia la paz interior y la paz entre las naciones. Para Francisco, el rosario sigue siendo una herramienta poderosa en la lucha por un mundo más justo y pacífico. En resumen, el rosario ha sido y sigue siendo una oración profundamente vinculada a la búsqueda de la paz mundial. Desde Fátima hasta la Revolución del Rosario en Filipinas, pasando por los esfuerzos de papas como Pío XII, Juan Pablo II y Francisco, esta devoción mariana ha demostrado su capacidad para unir a las personas en la oración y promover la paz en tiempos de conflicto. Aunque vivimos en un mundo lleno de desafíos, el rosario nos recuerda que la oración es una herramienta poderosa para construir un futuro más pacífico, no solo para nosotros, sino también para las generaciones venideras. El rosario no solo tiene el poder de influir en eventos globales y de promover la paz mundial, sino que también es una herramienta fundamental para la conversión personal. A lo largo de los siglos, innumerables personas han experimentado una profunda transformación interior al rezar el rosario, descubriendo en esta oración una forma de acercarse a Dios y a la Virgen María de manera más íntima. Esta conversión no siempre ocurre de manera dramática, pero a menudo es un proceso gradual de crecimiento espiritual y de cambio interior. La repetición de las oraciones del rosario, combinada con la meditación en los misterios de la vida de Cristo y de María, permite a quienes lo rezan profundizar en su relación con Dios. Cada decena de Ave Marías es una oportunidad para reflexionar sobre un aspecto particular de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. A través de esta meditación, los fieles son invitados a considerar cómo estos eventos impactan en su propia vida y qué cambios pueden hacer para seguir más de cerca los pasos de Cristo. Esta contemplación de los misterios de la fe es una de las formas más efectivas de crecimiento espiritual. Muchas personas que han rezado el rosario de manera constante han experimentado conversiones profundas. Algunos testimonios hablan de cómo el rosario les ayudó a superar hábitos pecaminosos, a encontrar sentido en medio del sufrimiento o a redescubrir la fe después de años de alejamiento de la iglesia. El rosario, con su simplicidad y profundidad, ofrece un camino claro hacia la renovación espiritual.
A través de la meditación en los misterios de la vida de Cristo, los fieles se ven confrontados con el amor y la misericordia de Dios, lo que a menudo lleva a un deseo de cambiar de vida y acercarse más a Él. Una de las historias más famosas de conversión gracias al rosario es la de Bartolo Longo, un abogado italiano que, en su juventud, se había involucrado en prácticas ocultistas y anticlericales. Sin embargo, después de un encuentro con un sacerdote y tras comenzar a rezar el rosario, experimentó una conversión radical. Bartolo no solo se reconcilió con la Iglesia, sino que dedicó su vida a la promoción del rosario y a la construcción del santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya. Su historia es un recordatorio de que el rosario tiene el poder de transformar incluso las vidas que parecen estar más alejadas de Dios. El Papa Juan Pablo II, en su carta Rosarium Virginis Mariae, habló extensamente sobre el poder del rosario para la conversión personal. Para él, esta oración permitía a los fieles beber de las fuentes mismas de la salvación y entrar en un diálogo profundo con Dios. Subrayó que el rosario no es simplemente una repetición mecánica de oraciones, sino un acto de fe que puede abrir el corazón a la gracia de Dios. Esta gracia, cuando es acogida con humildad y devoción, tiene el poder de transformar la vida de los creyentes y llevarlos a una relación más profunda con Cristo. En tiempos recientes, muchos movimientos de renovación espiritual, como los retiros marianos y las peregrinaciones a lugares sagrados, han puesto un énfasis particular en el rezo del rosario como una herramienta clave para la conversión personal. A través de estos encuentros, miles de personas han encontrado en el rosario una forma de reconciliarse con Dios, de sanar heridas emocionales y espirituales y de comenzar un nuevo capítulo en su vida de fe. El rosario, por lo tanto, sigue siendo una puerta abierta para aquellos que buscan cambiar su vida y acercarse más a Dios. En conclusión, el rosario no es solo una oración de devoción mariana, sino también un medio poderoso para la conversión personal. A través de la meditación en los misterios de la vida de Cristo y la intercesión de la Virgen María, los fieles son llamados a reflexionar sobre su propia vida y a hacer cambios que los acerquen más a Dios. El rosario ha sido una herramienta de transformación para innumerables personas a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de renovación espiritual para quienes buscan una relación más profunda con Dios. En la actualidad, el rosario sigue siendo una de las devociones más populares y apreciadas dentro de la Iglesia Católica y su relevancia no muestra signos de disminuir. A medida que el mundo enfrenta nuevos desafíos, tanto espirituales como sociales, el rosario continúa siendo una fuente de fortaleza, consuelo y guía para millones de fieles en todo el mundo. Su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada época lo ha mantenido como una devoción viva, accesible y profundamente significativa, no solo para las generaciones pasadas, sino también para las presentes y futuras. Uno de los aspectos más notables del rosario en el mundo contemporáneo es su capacidad para unir a los católicos en la oración, incluso en medio de una cultura globalizada y diversa. En un tiempo en el que las personas están más conectadas a través de la tecnología que nunca, el rosario ha encontrado nuevas formas de llegar a los fieles a través de aplicaciones móviles, grupos de oración en línea y plataformas de video donde las comunidades se unen virtualmente para rezar juntas. Esto ha permitido que personas de todos los rincones del mundo, independientemente de sus barreras geográficas o culturales, compartan esta oración y fortalezcan su fe en comunidad. Otro aspecto clave de la actualidad del rosario es su papel en la evangelización moderna. A medida que la Iglesia Católica busca llegar a nuevas generaciones, el rosario ha sido presentado como una herramienta accesible para quienes desean profundizar en su espiritualidad. Muchas personas que no tienen una formación religiosa formal encuentran en el rosario un camino simple pero poderoso hacia la meditación y la oración. Además, los movimientos marianos, las peregrinaciones y los retiros espirituales han contribuido a revitalizar esta devoción, atrayendo a jóvenes y adultos que buscan un espacio de encuentro con Dios en un mundo cada vez más agitado. El rosario también ha mostrado ser un refugio en tiempos de crisis. A lo largo de las últimas décadas, en momentos de pandemia, guerra o desastres naturales, los fieles han recurrido al rosario como una oración de esperanza y fortaleza. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, muchos católicos encontraron en el rosario un medio de consuelo, especialmente cuando las iglesias estaban cerradas y las misas no podían celebrarse de manera regular.
El rosario, al poder rezarse en cualquier lugar, permitió que las familias y las comunidades se unieran en oración desde sus hogares, manteniendo viva su fe en tiempos de incertidumbre. En cuanto al futuro del rosario, es probable que esta devoción continúe desempeñando un papel central en la vida espiritual de los católicos, especialmente a medida que la Iglesia enfrenta los desafíos de un mundo en constante cambio. Los líderes eclesiásticos siguen promoviendo el rezo del rosario como un camino hacia la santidad y la paz interior. Además, es previsible que el rosario siga siendo una oración especialmente relevante en la búsqueda de la paz mundial y la justicia social, aspectos que ocupan un lugar destacado en la misión contemporánea de la Iglesia. La educación en torno al rosario también seguirá siendo un aspecto clave en su relevancia futura. Muchas parroquias, escuelas y movimientos de renovación espiritual continúan enseñando a las nuevas generaciones a rezar el rosario, destacando su valor no solo como una devoción mariana, sino como una forma de meditación profunda sobre los misterios de la vida de Cristo. Este enfoque educativo asegurará que el rosario siga siendo un pilar de la fe católica, transmitido de generación en generación como un tesoro espiritual que no pierde su valor con el tiempo. Finalmente, el rosario siempre ha sido y seguirá siendo una oración de paz, esperanza y unidad. Su simplicidad y su profundidad lo hacen accesible a todos, desde los más jóvenes hasta los ancianos, desde los laicos hasta los religiosos. En un mundo que a menudo está marcado por la división, la violencia y el sufrimiento, el rosario seguirá siendo una fuente de luz y de guía para quienes buscan una conexión más profunda con Dios y con sus hermanos en la fe. En conclusión, el rosario continúa siendo una devoción profundamente significativa y relevante en la vida espiritual de los católicos hoy en día. Su capacidad para adaptarse a los tiempos modernos, unida a su poder para promover la paz, la conversión personal y la unidad comunitaria, asegura que esta oración seguirá siendo un pilar central en la vida de la Iglesia en los años venideros. A medida que enfrentamos nuevos desafíos, tanto a nivel personal como global, el rosario seguirá siendo una fuente de gracia, paz y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de las historias del rosario, desde su origen con Santo Domingo de Guzmán, pasando por su papel en eventos históricos como la Batalla de Lepanto, hasta su impacto en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. El rosario no es solo una oración, sino una fuente de paz, fortaleza y conversión tanto a nivel personal como global. Su relevancia a lo largo de los siglos demuestra su poder atemporal y su capacidad para transformar vidas y unir a los fieles en tiempos de necesidad. Si este video te ha ayudado a comprender más sobre la importancia del rosario y su legado, te invito a que tomes un momento para compartirlo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más contenidos que profundizan en temas espirituales que, como el rosario, pueden impactar profundamente tu vida. Que el rosario siga siendo para ti un camino hacia la paz, la meditación y el crecimiento espiritual. Gracias por acompañarnos y que Dios y la Virgen María te bendigan.